Muy buenas tardes a todos, buenas noches a los que se encuentran en países en los que es de noche. Mi nombre es Dani Lansky, soy asistente de dirección del Centro Unión Israelita. Les doy la bienvenida a este evento al que hemos denominado Aprendamos sobre actualidad social y política israelí, de la mano del profesor Gustavo Mesch, que en momentos más lo vamos a presentar. Lo que les vamos a pedir, como estamos en comunidad y todos tenemos confianza, no vamos a poner en las opciones del Zoom para que silenciarlos a todos, sino que eso depende de cada uno. Les pedimos que mientras esté la charla, que tengan la precaución de tener el micrófono silenciado, así no hay interferencia en el sonido. Nosotros como comunidad judía estamos constantemente conectados con lo que pasa con Israel, así que estoy seguro que este evento va a resultar muy enriquecedor para aprender, para entender lo que viene pasando en los últimos tiempos. Este es un evento que está organizado y difundido en conjunto por Maccabi Noar, por el Centro Unión Israelita y por DAIA, filial Córdoba. Y la verdad que es un placer poder unirnos para generar este tipo de encuentros. Así que estamos muy contentos por eso. Le voy a dar la palabra a Andrés Arrozas, director ejecutivo de Maccabi Noar. Gracias, Dani. Bueno, buenas tardes para todos. Ya nos estuvimos saludando. Un placer tener a más de 40 familias, ya prácticamente 40 familias acá conectadas de distintas partes del mundo, porque hay gente, bueno, en Israel, en Barcelona, en Madrid, tú ves viendo, así que es un placer tenerlo todos. Muy rico lo que pasó previo al inicio. Y como decía Dani recién, una actividad que nos parecía sumamente importante lanzar y empezar a conocer con un poquito más de profundidad qué está pasando allá en Israel, qué está pasando en una tierra tan cercana a nuestra, pero lejana en cuanto a distancia de kilómetros. Y bueno, esta charla también no hubiese sido posible sin el aporte de Daniela Hayat, que también es parte de la subcomisión de cultura del club, y trabajamos en conjunto con la subcomisión de cultura del Centro Unión, con varios programas culturales, Nashira, bueno, espacios de charlas, bueno, muchas actividades en conjunto. Y Dani, que es amigo de Gustavo, se ha contactado, y una vez que hemos hecho el contacto, hemos lanzado esta actividad en comunidad para conocer. Así que Dani, podés saludarlo si querés a Gustavo, y Dani Lansky. Después que Dani salude, te dejo que presentes a Pam y a Gustavo para ya arrancar, que es lo más importante que tenemos hoy. Muchas gracias por estar todos, disfruten, y las preguntas las pueden ir haciendo por chat. Sí, 6:15 máximo, 6 como mucho, si ahí Gustavo nos irá diciendo, pero máximo 6:15, 6:20, y hasta y media tenemos, porque es tarde en Israel y respetamos el tiempo de Gustavo, muy valioso, y muy agradecido por tu tiempo también. Así que un abrazo grande, Gustavo, disfruten de la charla. Dani, te dejo el saludo. Bueno, y listo, un abrazo grande para todos. Disfruten de la charla. Hola, buenas tardes a todos. Hola Gustavo, un gusto verte, y a todos los compañeros que hemos compartido el Colegio San Martín, directivos, profesores. Un gusto volvernos a encontrar en este momento tan agradable, donde gracias a Gustavo, a tu tiempo, vamos a estar más informados y más actualizados de toda la realidad israelí, que es tan referente no solo para nosotros, sino para todo el mundo. Así que bueno, desde ya agradecido en nombre de todos de esta actividad que se pudo gestionar, como dijo Andy, entre Maccabi, el Centro Unión y DAIA, y te damos la palabra para que nos cuentes tantas innovaciones, actualizaciones y todo lo que hay en esta realidad de este querido país como Israel para todos. Así que Gustavo, somos todo oído con vos. Gracias. Gracias, Dani. Gustavo, antes de arrancar, presentamos a Pame, así te entrevista directamente ella. Perdón, Gustavo. ¿Me permitís? Vamos a presentar a quienes van a interactuar durante esta charla. La dinámica va a ser que nuestro disertante, Gustavo Mesch, él es cordobés, hace muchos años que vive en Israel, es ex rector de la Universidad de Haifa en Israel y es profesor de sociología. Y quien va a ser la entrevistadora, la moderadora, quien va a interactuar con él, es una gran educadora, Morá Madrijá, Morá de Rikudim. Ella vivió durante muchos años en Israel y hace muy poquito tiempo volvió aquí a Córdoba como coordinadora general del área judaica,
de nuestro querido Colegio Israelita General San Martín. Así que les doy la palabra a Gustavo Mesch y a Pamela Cogan. Ah, Dani, gracias. Estoy muy emocionada. Bueno, voy a aprovechar estos 2 segundos de fama, como dicen, para saludar a todos, para decirles que es para mí un gran honor, kavod, poder estar entrevistando a Gustavo en esta oportunidad, y aparte haciendo algo que tiene que ver con una identificación muy grande que tengo, que es Israel. Y como bien dijo Dani, después de 13 años de vivir en Israel, regresé hace 3 meses a Córdoba. Así que bueno, siento que el corazón se hincha de solo decirlo, porque bueno, uno tiene un amor especial por esa tierra tan nuestra, por nuestra casa, porque así digo yo, de Bait Shelanu, y aunque Córdoba siempre va a seguir siendo mi casa y mi hogar y mi lugar de mayor comodidad, hoy en esta charla vamos a tratar de meternos un poquito más en profundidad con la realidad de Israel, que siempre, siempre está en las noticias. No hay día que Israel no esté en las cotarot de las noticias de todo el mundo. Gustavo seguramente coincidirá conmigo, siempre damos de qué hablar, para bien y para mal, pero siempre damos de qué hablar, y el mundo habla de Israel a diario. Pero antes de eso, Gustavo, nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, cuando dejaste tu Córdoba natal, un poquito lo que has hecho en Israel, y bueno, para que nos pongas en contexto, por favor. Buenas tardes en Córdoba y buenas noches acá en Israel. Gracias en primer lugar a Centro Unión Israelita, a la DAIA, Maccabi Noar, por esta invitación que nuevamente me emociona mucho. Y mis saludos a los familiares míos acá, mis primines y a mis amigos de la infancia especialmente, que han organizado y están acá. La historia mía es bastante larga y corta. En 1973, con una valija subo al avión a Israel y llego en septiembre del 73. Como todos saben, en octubre del 73 empezó la guerra de Yom Kippur. En aquella época no había teléfono, así que 6 meses no hablé con mis padres, estaba acá. Tenía 2 hermanas en Israel y un hermano, pero con todas las circunstancias de aquella época estábamos un poquito aislados uno del otro. Y empecé a estudiar en Jerusalén y posteriormente hice el ejército y después seguí estudiando en Haifa, hice el BA en Sociología y Educación en Haifa, el máster en Sociología y Educación en Haifa y posteriormente el doctorado en Sociología en Estados Unidos en la Universidad de Ohio. Y de ahí vuelvo a la Universidad de Haifa como profesor de Sociología, puesto que me desempeñé hasta el reciente 1 de abril que me jubilé, terminando la función de rector me jubilé. Durante mi trabajo de investigación estuvo siempre enfocado en el campo de la tecnología y la sociedad, especialmente porque empecé en realidad mi trabajo de investigación en la época que el Internet se abrió en forma comercial al público general y en realidad toda la recorrida a partir de la apertura del Internet hasta el día de hoy, los efectos de las tecnologías de comunicación e información sobre la sociedad, es el campo que yo investigué más que nada. Y en el camino fui decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Haifa y posteriormente rector de la universidad 5 años. Así que esa es brevemente mi historia. Me casé en Israel con Ziva, que es israelí. Tengo 2 hijos que también están casados, tengo 4 nietos, etc. Así que esa es más o menos mi vida o la trayectoria mía. Y eso más o menos brevemente. Bueno, ese Yofi, o sea que ahora has pasado a ser una persona con tiempo libre, con más tiempo libre. Con más tiempo libre, sí. Claro, para hacer de todas esas cosas
que uno deja pendientes para cuando sale de pensión. Exactamente. Bueno, como decía al principio, Gustavo, Israel siempre está en las noticias, en las primeras planas del mundo, a diario. Y no deja de sorprendernos. En el último año y medio han sido, o últimos 2 años, una seguidilla de sucesos y eventos relacionados con la pandemia, relacionados con la política, relacionados con el conflicto árabe-israelí. Contanos un poquito qué es lo que está pasando hoy allá, desde tu perspectiva, por favor, para... Yo quiero empezar en realidad con un punto bastante interesante porque es importante. Es decir, una serie de experimentos que están pasando, que el resultado de los experimentos todavía no los conocemos, pero son experimentos muy innovadores. Empezaría con el primer experimento, viene a ser la firma de los acuerdos de Abraham. Septiembre del 2020 se firma el primer acuerdo con los Emiratos, posteriormente con Bahrein, el tercer acuerdo es con Marruecos y el cuarto con Sudán. Y en un periodo muy corto de unos meses se firman 4 acuerdos diplomáticos con 4 países árabes. En un caso que es un poco sorprendente, pero es importante desde el punto de vista geopolítico del Medio Oriente y del cambio cognitivo. Y hay un cambio estratégico cognitivo muy importante con respecto a la posición de Israel en el Medio Oriente. En realidad, desde la declaración de Jartum de 1967, todos los países árabes estaban unificados en la idea que no se puede avanzar a ningún acuerdo con Israel si no es bajo un avance o una solución del problema palestino. Eso lo vemos después. Jordania, que es el segundo país árabe que firma un acuerdo de paz con Israel, lo firma después de los acuerdos de Oslo, cuando estábamos todos convencidos que vamos a un acuerdo de paz. Desde entonces pasaron muchas cosas en el Medio Oriente, pero una de las cosas más importantes que pasó, que por supuesto tiene relación con una concepción que desarrolló Netanyahu en los últimos 5 o 6 años, con gran ayuda de Trump en Estados Unidos, es la concepción de que el verdadero peligro en el Medio Oriente no es el problema palestino, que el problema palestino no es el centro o el foco más importante de falta de estabilidad en el Medio Oriente, sino que el Medio Oriente tiene 2 enemigos importantes, por todos los países árabes del Medio Oriente que están en una línea, digamos, liberal y conservativa, tienen 2 enemigos fundamentales, que no son Israel. El primer enemigo fundamental es Irán. Irán atómico es enemigo de todos los países árabes. Fundamentalmente porque Irán empieza a desarrollar una política de expansión, que la vemos con el Hezbollah en el Líbano, con la intervención militar de Hezbollah y de Irán en la guerra civil de Siria, con la intervención de Irán en la guerra civil en el Yemen, que no se habla mucho, pero en el Yemen hay una guerra civil en la cual un grupo apoyado por Irán ataca constantemente a Arabia Saudita, y el Yemen está sentado a la entrada del canal de Suez. De tal forma que crea un problema muy serio para los países árabes. En el Golfo Pérsico, la presencia de Irán atómica es un peligro para todos los países del Golfo Pérsico, y es también un peligro para el canal de Suez, es decir, para Egipto también. Y se llega a desarrollar a través de esta situación un nuevo pensamiento en el cual Israel puede ser parte de una coalición estratégica que esté o que defienda o que sea parte de la defensa de los países árabes contra el peligro de Irán. Pero hay otro peligro también que tiene más relación, porque ¿qué tiene que ver, digamos, el acuerdo con Sudán y Marruecos y Irán? Hay una distancia muy grande. La respuesta es de que el segundo problema del Medio Oriente es Erdogan y Turquía. Erdogan también tiene una política expansionista
y la desarrolla mucho en Argelia, que está en guerra civil, y en Argelia hay mucho petróleo. Y las fuerzas turcas apoyan ahí a un grupo muy fuerte en la guerra civil en Argelia, lo cual le produce un problema muy serio, tanto a Egipto como a Marruecos y a Sudán. Y es ahí donde también, en el norte de África, que viene a ser esa zona, se toma el conocimiento, se toma el pensamiento cognitivo de que el problema más serio del Medio Oriente no es el problema palestino, sino son las otras fuerzas enemigas dentro de la zona que crean un problema o un serio problema tanto para Israel como para los países árabes, y que en esas situaciones hay que realizar una coalición. De los entrenamientos comunes entre Israel y los Emiratos ya he sabido hace mucho tiempo, entrenamientos militares he sabido mucho tiempo, pero justamente leí en el diario que la semana pasada llegó una delegación de la Fuerza Aérea de Marruecos a entrenarse en Israel. Así que más o menos tenemos indicaciones así. Por supuesto que fuera de eso, de toda la coalición militar, hay un gran potencial económico del intercambio entre estos países, entre los Emiratos e Israel, y también entre Marruecos e Israel, que por supuesto ayuda mucho, pero en realidad crea una situación regional completamente distinta. Pero, como toda cuestión exterior, también tiene relación con la situación interna. Porque poco tiempo después de la firma de los acuerdos de Abraham, un partido árabe se escinde de la lista conjunta. El Partido Árabe Unificado de Abbas se escinde de los otros partidos árabes y presenta en realidad una postura también diferente. Todos los partidos árabes en Israel estaban unificados bajo la concepción de que hasta que no haya un cambio en la situación de los palestinos o en el asunto palestino, no hay forma que los partidos árabes puedan ser parte de la coalición de gobierno. También, dentro de los judíos estaba el mismo pensamiento. Pero después de la firma del acuerdo con los países árabes, cambia un poco el pensamiento. Netanyahu mismo va a visitar a los beduinos en el sur, y Netanyahu mismo habla de la posibilidad de algún tipo de cooperación con la lista árabe unificada y el próximo gobierno. Por supuesto que eso no madura, y la lista árabe unificada se convierte verdaderamente en una balanza importante en el asunto. La lista árabe unificada dice de que ellos tampoco van a esperar hasta que se resuelva el problema palestino. Ellos la población árabe en Israel tiene problemas sociales que hay que solucionar, hay que mejorar las instituciones educativas, hay que mejorar las infraestructuras de las ciudades árabes, hay que mejorar las condiciones de trabajo, es decir, la apertura del mercado de trabajo a los árabes, y ellos no van a esperar hasta que se resuelva el problema palestino. Ellos quieren ahora ser parte de la solución de estos problemas. Y en realidad presentan una agenda completamente civil en la cual ellos postergan todas las declaraciones políticas con respecto al conflicto israel-palestino, y de esa forma, siendo un partido que depende en gran medida de la posición de ellos en la formación de un gobierno, se convierten en una fuerza legítima de ser parte del gobierno nacional. Así que esos son dos puntos que los quería juntar como hipótesis, por supuesto, porque estamos en un experimento y quién sabe a dónde va todo esto, pero como hipótesis interesante de lo que pasa estratégicamente en el Medio Oriente, al final termina pasando también en el gobierno actual. Pasando al gobierno actual o la situación actual, nosotros venimos después de 2 años y medio de una crisis gubernamental muy profunda. En realidad, desde hace 2 años y medio no hay gobierno en Israel. Se hacen las cosas, pero no hay gobierno en el sentido que no hay planificación nacional, no hay presupuesto nacional, y cuando no hay presupuesto nacional significa que no hay planificación nacional, significa que muchos servicios sociales se dejan de dar,
significa que muchos proyectos que estaban a mitad de camino se paran. Prácticamente durante 2 años y medio el país estuvo parado. Es cierto que de los 2 años y medio de esto, 1 año fue corona, pero 2 años y medio y 4 elecciones. En las cuales, en la única, digamos, en la tercera elección se formó gobierno entre azul y blanco y el Likud, con Benny Gantz, pero rápidamente estaba claro que ese gobierno no podía seguir adelante porque Netanyahu se negó y el Likud a pasar el presupuesto nacional, y esa era la condición básica para la existencia del gobierno. Y así llegamos a las cuartas elecciones, que son elecciones que se realizan bajo condiciones de una gran polarización de la sociedad israelí. Probablemente la polarización más grande que ha habido desde que yo por lo menos la conozco, y la conozco muchos años. Nosotros los sociólogos siempre hablábamos de que Israel es una sociedad con divisiones internas. Divisiones internas en varias líneas. La división interna más fundamental es bajo las líneas nacionales entre judíos y árabes. La segunda división fundamental era, durante mucho tiempo, la división entre Sfaradim y Ashkenazim. Y la tercera división era la división en base a líneas religiosas, los laicos y los religiosos. Pero todas estas divisiones eran en realidad relativamente menores y se convirtieron hoy en día en mayores. Se convirtieron en mayores también porque fueron muy impulsadas en estas elecciones como narrativos con los cuales se puede ganar votos. Así que en todos los procesos electorales, y son 4 procesos electorales, se usó muchísimo el separatismo para lograr votos, lo cual más y más llevó a una situación de grandes divisiones sociales. En el 2015, el presidente Reuven Rivlin, que creo que tiene un día más como presidente, a partir del miércoles creo que... sí, el 9 es el cambio, creo que el 9. Sí, se cambia el nuevo presidente. Pero Reuven Rivlin en el 2015 adopta en realidad lo que yo ya estudié en sociología en primer año en 1970 y pico, y hace lo que se llama el discurso de las tribus. Y en ese discurso, en el 2015, Reuven Rivlin dice que la concepción histórica de Israel, en la cual había una clara mayoría, y diría cuál era la mayoría, laica, sionista y liberal, y una minoría, los árabes, está desapareciendo. Tanto demográfica y culturalmente, Israel se convierte en un país dividido en 4 sectores. El sector laico, el sector religioso nacional, el sector jaredí, ultraortodoxo jaredí, y el sector árabe. Cuando el 50% de los alumnos de primer grado, 25% son árabes y 25% son ultraortodoxos jaredí. 38% son laicos y otros 12% son religiosos nacionales. Pero la perspectiva de Rivlin, y nosotros la vemos hoy y la vimos durante la corona en forma muy, pero muy contundente, es que cada uno de esos grupos no solamente tiene demográficamente un porcentaje alto, sino que también es un grupo que actúa con una autonomía cultural muy grande. Lo cual significa de que Israel no es una cultura, como sabíamos hablarla, decíamos el nuevo israelí, que cambia su nombre, lo hace su nombre hebreo, habla hebreo y trabaja la tierra, sino que tenemos hoy varios tipos de israelíes que viven en distintas culturas. Ayer, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo, pero esa es verdaderamente la verdad. Uno de los rabinos grandes de Israel, el Rav Rashi, contaba de que le preguntaron en una visita que él estuvo en Tunisia, le preguntó a un judío de Tunisia
si es conveniente que haga aliyá. Y él le dijo, mira, si vos haces aliyá y vas a vivir a un barrio jaredí, entonces sí. Pero si te vas a ir a vivir a una ciudad laica como Herzliya, Tel Aviv, entonces no vengas porque te van a arruinar el judaísmo. Y te van a convertir en un gol. Pero eso, en definitiva, pone al extremo las diferencias culturales y el dilema grande entre la declaración de la independencia de Israel, dice de que Israel es un Estado judío y democrático. Para los Haredim, si Israel no es judía, entonces no es Israel. Para los religiosos, si no es judía nacional, tampoco es Israel. Y para los árabes, ni judía ni democrática. Ese es el problema. Y el problema fundamental es que cada grupo es educado y vive en un mundo completamente diferente del otro. Ahora, esa es la realidad en realidad que llevó, fuera de toda la oposición al Likud, en especial a Netanyahu, eso a lo mejor es lo que da esperanza y al mismo tiempo llevó a la formación del gobierno actual. Por un lado, como decíamos en toda la charla, con los acuerdos de Abraham y con la integración del Partido Árabe, hay una bajada en la importancia que se le da en la sociedad israelí a la solución del problema palestino. Una sensación de que no hay solución a corto plazo, una sensación de que no hay con quién hablar, y por lo tanto, lo más importante hoy en día son las cuestiones civiles. Si nos ponemos a ver los partidos que forman el gobierno, una profesora de ciencias políticas en Israel dijo de que lo que era una época en Israel, la izquierda y la derecha se ha convertido más y más en lo que es en Estados Unidos el Partido Democrático y el Partido Republicano. Entonces empecemos así. Lieberman. El partido de Lieberman siempre fue un partido de ultraderecha, con una agenda muy clara, nacional. La consigna de él era que no hay ciudadanía si no hay neemanut. ¿Cómo se dice neemanut? Lealtad. Y era simplemente para decir que como los árabes no son leales, entonces no pueden ser ciudadanos. De eso Lieberman hoy no habla más. Él habla de los casamientos, de la necesidad de casamientos civiles. Él habla de la necesidad de una ley que regularice el reclutamiento de los Haredim al ejército. Y él habla de, como es ahora ministro de Economía, de un programa económico a largo plazo, con reformas económicas, etcétera, etcétera. Otro dirigente de la derecha que está en el gobierno es Gideon Sa'ar, que por supuesto tiene sus raíces en nuestro país, padre argentino, era argentino. Gideon Sa'ar es del Likud, en realidad fue del Likud, formó el partido, pero la base del partido de él hoy en día es no la cuestión de las Itnajaluyot, a pesar que sigue, por supuesto, apoyando, etcétera, etcétera, pero para él lo importante es la reforma del sistema judicial en Israel, en especial la separación entre el asesor legal del gobierno y el responsable de la Fiscalía Nacional. Y otras reformas en el campo de la legislación y otras reformas en el campo educativo, porque uno de los miembros del partido de él es ministro de Educación también. Pero esa es la agenda. Bennett, bueno, Bennett, digamos así, aleluya, el primer ministro de Israel que tiene kippah, que es religioso, pero no reconocido por los Haredim como religioso, sino que es reconocido únicamente por el Partido Religioso Nacional. También, en alguna medida, pónganse a pensar que Abbas
el líder del partido árabe, que es un partido árabe musulmán, está sentado negociando con Ayelet Shaked, la ministra del Interior, que es de ultraderecha, negociando sobre la ley de ciudadanía en Israel en forma muy amistosa, como si no hubiera diferencias políticas entre ellos. Gustavo, perdón, me gustaría en este punto justamente hacer una pausa, porque lo que estás contando es muy fuerte. Es una realidad que cuesta aceptar para los que escuchamos esto desde afuera, a pesar de que el día a día en Israel se lleva, ¿no? Porque siempre fue así, pero hay hoy por hoy una realidad muy controversial a nivel político. ¿Cómo se puede sostener eso? ¿Cómo uno puede dar credibilidad, neemanut también, lealtad y confianza en esta coalición que hoy forma gobierno? No, no sé si puede dar confianza, pero la coalición que forma hoy el gobierno representa, es probablemente el gobierno que representa a mayores sectores de la sociedad israelí que hubo representados en algún momento. Y es interesante, porque ¿cuál era la alternativa? Viene Netanyahu y dice un gobierno homogéneo de la derecha. En forma interesante, los partidos religiosos se convirtieron ya en derecha. ¿Ok? Pero él habla del gobierno homogéneo de la derecha exclusivo, cuando todos los grupos que no pertenecen a la derecha están afuera. Y al revés viene Bennett y Lapid, o en realidad Lapid más que Bennett, dice, no, nosotros queremos un gobierno inclusivo, en el cual incluimos a todos los sectores que quieren ser parte del gobierno, justamente para cerrar las heridas de los últimos años. Para tratar de cerrar las heridas de los últimos años y para hacer lo que no se hizo 2 años y medio, que es gobernar. Ahora, no sé si el experimento eso va a salir adelante. Es decir, ten en cuenta, en total estamos hablando de un gobierno que tiene 2 semanas y media. Es nuevito. Tiene una ventaja. El gobierno actual, la edad promedio son 52 años. El gobierno de Netanyahu, la edad promedio eran 65. Así que es gente joven. Pertenece a una generación nueva. Es decir, hablemos de Bennett. Bennett viene de Sayeret Matkal, es decir, ejército, y después high-tech. Es decir, fundó una compañía de high-tech y hizo exit y es multimillonario. Así que él verdaderamente representa al nuevo israelí, es decir, por un lado combatiente del ejército y por otro lado high-techista. Ahora, es un experimento, como también los acuerdos con los países árabes, un experimento. Todavía es un experimento en desarrollo. No sé si va a salir. Pero, ¿Cómo es nuestro, perdón, sí, y disculpe que no es lindo interrumpirte, pero ¿y cómo es nuestro posicionamiento en relación a nivel internacional? ¿Podrías darnos un input de eso? Diría siempre, a nivel con este cambio de ¿no? gobierno, ¿no? Porque conocemos también Sí. qué pasó en la era de Netanyahu, toda la época de Netanyahu. Quiero decir así, hay que ver todavía porque recién comienza el gobierno. Las relaciones con Estados Unidos son completamente diferentes. Es decir, Biden está esperando que llegue Bennett a Estados Unidos, yo lo invito, todos los días lo invita para que llegue. Al revés de lo que pasaba antes. Pero hay que ver, va a llevar tiempo. Estamos recién en el comienzo. Verdaderamente en el comienzo, hay que decir que no se puede saber todavía. Tenemos que llegar, digamos, para saber cuál va a ser la vida del gobierno, hay que primero llegar al presupuesto. Y el presupuesto es más o menos en octubre, noviembre. Si pasa en octubre, noviembre, y si el presupuesto es aprobado, tiene 1 año y medio más por lo menos. Pero digamos, el examen más difícil es ese. Mientras tanto, están pasando algunos exámenes en forma muy linda, muy interesante. Ayer pasaron el examen de una Itnahalut que llegaron a un acuerdo para que la gente la abandone. El Itnahalut es muy interesante. Es decir, hubo negociación y están todos contentos.
los Mitajalín desocupan el Najalut y están contentos. El ministro de Seguridad Nacional, Benny Gantz, que quería desocuparla también, está contento. Les prometieron que va a haber una yeshiva a lo mejor dentro de 6 meses. Les prometieron que va a haber a quien le pertenece la tierra, pero mientras tanto están todos contentos y nadie, digamos, algo que siempre era una bomba, la pasaron bien. Así que vamos a ver. Pero lo que sí está claro, y lo escuché bastante de mucha gente, de que por lo menos lo que sienten en este gobierno, estoy hablando de gente que es allegada a los gobiernos distintos por las funciones que cumplen, que sienten que los ministros escuchan, que hay con quien hablar, que pueden intercambiar ideas, al contrario de otras épocas en las cuales no. Pero es un experimento y como todo experimento todavía no se terminó. Y hay que ver, como decía, con los acuerdos también con los países árabes, a dónde va. Bueno, tendremos que darle tiempo y ser optimistas, sobre todo para el pueblo de Israel, que tanto estaba pregando por este cambio, y ojalá sea positivo para para la sociedad toda. Gustavo, otra de las cosas que nos mencionaste también, bueno, en este cambio de gobierno, en el tema del conflicto, que entendemos que, bueno, hoy por hoy la Tmuná es mucho más compleja con estos nuevos acuerdos, los acuerdos de Abraham, pero nosotros tenemos de por sí en Israel se vive un conflicto interno y no hace mucho hubo una nueva operación, la de Shomer Homot, que bueno, que nos volvió a poner en las cotarot del día a día y otra vez con el dedo, ¿no? En donde el mundo nos señala con tanta facilidad. Y bueno, y hay que estar allá para entender cuál es la situación que se vive a diario. Muy similar a la que fue en el 2014, ¿no? En la de Tzukaitán, y bueno, con la suerte de que no hubo ingreso por tierra y no hubo que sufrir pérdidas de los hayalim. ¿Qué opinión al respecto y cómo estamos en relación a eso? Primero que, digamos así, que lo que nosotros sabemos todavía es poco. Hay negociaciones, es decir, la idea de Israel es convertir el conflicto ese en una negociación que dé algún resultado político. No es tan fácil, porque con Hamas no se puede hablar tanto, pero lo que pasó tiene también relación lo que pasó con Hamas con todo lo que hablamos antes. Porque lo que pasó con Hamas es que tuvieron o que pudieron, digamos, explotar una oportunidad para volver al centro de la escena, o por lo menos aparentemente volver al centro de la escena. Yossi Cohen, que terminó hace un mes su función como director general del Mossad, en una entrevista en la televisión le preguntaron sobre Hamas y él dijo, ahí es donde nosotros nos equivocamos. Y le preguntaron por qué. Dice, pues yo estaba convencido que estábamos en camino ya a un arreglo a largo plazo con ellos. Y es cierto, en los últimos años la política de Israel era una política de silencio. Había un cohete, 2 cohetes, 3 cohetes, no se respondía. Al contrario, se le ayudaba a Qatar a que venga con valijas, con dólares y los pase en realidad al Hamas para que use la plata para reconstruirse. Esa política falló. La política de tratar de, a través de darle facilidades a Hamas, tranquilizarlos y que sea de alguna forma un arreglo a largo plazo, fracaso. Ahora están hablando de otras ideas y la idea fundamental que escuché esta mañana que están tratando de hacer, vamos a decir así, no hay solución con el Hamas, que quede claro. Es decir, con el Hamas no hay solución.
El Hamas es una organización que tiene un solo objetivo y es la destrucción de Israel. No tiene otro objetivo, no es el Fatah, Hamas es Hamas. Así fue creado y ese es el objetivo y no va a parar nunca de ese objetivo. Ahora, en ese sentido, lo que mejor se puede hacer, con toda la dificultad, es tratar de llegar a una situación en la cual jamás entienda que no le conviene volver a actividades militares frontales, como Hezbollah entendió, digamos, hasta ahora 15 años, desde el 2006, que fue la última guerra con ellos, entendió que mejor así, y la intención es llegar a una situación parecida. Entonces, hay, por lo menos en términos de narrativa, la narrativa del gobierno de Israel es que lo que fue no va a ser más. Y las exigencias son distintas. El dinero a Gaza va a entrar a través de los bancos y va a ser dirigido a personas que tienen que recibir la plata. Y no más al Hamas. No van a entrar más valijas, y hoy lo dijo Bennett en la reunión de gobierno, no más valijas con plata. Y va a ser a través de alguna regulación internacional. Lo que también escuché que es interesante, que Israel, aparte de la plata de Qatar, está tratando de movilizar a los países europeos que entren en el mismo acuerdo. Es decir, que toda la plata de Europa y de Qatar entre a Gaza, a los ciudadanos y no a Hamas. Para tratar de crear una división entre los ciudadanos y Hamas, de tal forma que Hamas no recibe nada y los ciudadanos sí. Vamos a ver qué pasa. En términos de respuestas, cada actividad desde entonces, digamos, del último enfrentamiento que hubo, cualquier actividad de Hamas tiene represalias de Israel. Así que están tratando de encontrar la fórmula esa, pero en realidad yo no escuché a nadie que tenga otra fórmula. Jamás, en el mejor de los casos, estará dispuesto a hacer una negociación a largo plazo, pero con un precio muy alto. Pero de ninguna forma llegar a ningún acuerdo con Israel. Sí, es una historia, parece, de nunca acabar. Aparte, no hay que olvidarse que quien está atrás de Hamas es Irán, que la apoya constantemente. Ahora, lo que pasó en el último conflicto, y hablando de esto de la sociedad israelí, fueron los focos que se encendieron internamente en Israel. Eso es una luz amarilla muy importante. ¿Cómo lo definirías vos? Yo definiría como una confluencia de varias fuerzas también muy circunstanciales. Primero que hubo varios errores que nosotros hicimos, que Israel hizo. Está el gran error de la puerta de Nablus de Sharm en la Ciudad Vieja. Desde el principio de la existencia, digamos, de la población acá, siempre para Ramadán, a la noche, la gente joven se juntaba en el Sharm y nunca hubo ningún problema. Este año a la policía de Israel se le ocurrió que no, que van a poner barras para que no se junten ahí. Y ahí empezó el lío, porque de ahí llegó directamente, de ahí llegó a la mezquita del Aqsa. Es decir, los enfrentamientos empezaron en Sharm y de ahí siguieron hasta la mezquita del Aqsa. Ahora, por supuesto que cuando hay enfrentamientos con la policía en la mezquita del Aqsa en Ramadán, es más o menos como más enfrentamientos, digamos, de nosotros con la policía de Córdoba en Yom Kippur. Muy malo. No importa si la policía tiene razón o no tiene razón, muy malo. Y en esas circunstancias se creó mucha tensión en las ciudades mixtas de Israel. Porque no importa cómo yo lo veo, no importa cómo vos lo ves, no importa cómo nosotros lo vemos. Ellos lo ven como un intento de conquista de la mezquita sagrada de ellos. Y hubo elementos dentro de la población
árabe de Israel, en especial gente joven y en especial gente joven con tendencia a ser parte de grupos criminales que usaron esa situación. No es que hubo verdaderamente manifestaciones, hubo lo que se llaman disturbios, que no es manifestación. Es decir, no hubo manifestaciones políticas. No es que los partidos políticos árabes salieron a manifestación. Salieron al principio y rápidamente anularon las manifestaciones porque se le iban de las manos, entraban elementos criminales y gran parte de todos esos son disturbios con elementos criminales. Por supuesto, piedras, bombas Molotov, etcétera, etcétera. En especial en Ramble y Lut. En Haifa muy poco, pero muy poco. Hubo un solo incidente en total que entraron en la ciudad abajo y quemaron un hotel de boutique que estaba abierto cuando todo estaba cerrado, pero fue el único incidente. Pero en Ramble y Lut los incidentes fueron muy bravos, pero muy bravos. Quemaron Batei Knesset, hubo también muertos. No fue fácil, pero también es negligencia de la policía, porque la policía sabía que estaba por pasar y no estuvo presente. Si faltaba también la presencia policial para que pare el asunto, pero cuando la policía entró en 48 horas, en 24 horas se terminaron los disturbios y hoy en día hay mucha gente que está siendo procesada, que tienen todos... escuché a la policía diciendo de que todos tienen antecedentes criminales. Hubo, por supuesto, una ruptura en la confianza, es una situación bastante complicada, en especial en Ramble, en Lut, en Yafo. En Haifa no hubo tanta ruptura, porque Haifa fue un poco más distinto y tampoco hubo mucho. Pero bueno, hay que vivir con eso y que van a volver las cosas, y ya pasamos muchas de estas cosas en la historia. Aparte creo que la presencia del partido de la lista árabe también ayuda, porque una de las primeras declaraciones de Abbas fue visitar a Lut y dijo de que ellos van a ayudar en la reconstrucción de las sinagogas. Es un paso de amistad muy importante. Wow, qué interesante, la verdad. Sí. Interesante y complicado. Sí, lo sabemos. Es el día a día de Israel, súper controvertido. Tenemos algo que nos está limitando en nuestras vidas desde hace 1 año y medio. Israel en esta pandemia fue país modelo. En el manejo de la pandemia fue uno de los primeros países en los que marcó las restricciones y la cuarentena. Después se le dio vuelta la tortilla, como decimos acá. Pasó a ser el país que peor manejó la pandemia en la segunda y tercera ola, cuando los casos fueron de muy alto contagio. Y después tenemos, bueno, el gran experimento que hicieron con la vacunación de rebaño de Pfizer, que les permitió llegar a donde estaban hasta hace 2 semanas atrás, y que de alguna manera también están entrando en una situación ahora un poco en un gris. Si querés contarnos un poquito cómo se está viviendo eso allá. Sí. Digamos así, la situación es más preocupante psicológicamente que en realidad. La situación en Israel en realidad es que tenemos casi 6 millones de personas con 2 vacunas. 5.8 millones, algo así. Pero en los próximos días, desde los últimos días, hay 20.000 más por día, así que otros 100.000 es una cuestión de los segundos. Pero el problema es que este virus se comporta en forma muy rara. Y el variante Delta de la India llegó acá también. Había varios huecos en el aeropuerto que ahora los están cerrando. Nombraron un comandante del aeropuerto para que haga un poco de orden ahí.
Y el problema es que el porcentaje de la población que tiene menos de 15 años que no está vacunada, que está vacunada es muy bajo. Es decir, tenemos vacunación, digamos, del 80% de la población desde los 25 años para arriba y el 70% entre los 16 y 25. Pero abajo de los 16, entre los 15 y los 12, que todavía se pueden vacunar, el porcentaje es muy bajo, y abajo de los 12 nada. Y esta variante entra y está infectando a los chicos, pero lo que se está viendo es que está también infectando a gente mayor que ya tiene vacuna. De los últimos 17 casos que fueron internados en situación difícil, 10 ya tienen 2 dosis de la vacuna. Es decir, que la vacuna de Pfizer aparentemente es menos efectiva con la variante de la India y mucho menos efectiva de lo que pensábamos. Hoy están hablando de que es efectiva en un 70%, cuando al principio pensaban que era en un 90%. De tal forma que se están tomando medidas. Como dije, primera medida fue tomar función del aeropuerto y cerrarlo más. La segunda medida es que ya exigen el uso de mascarillas en lugares cerrados. La mayoría de la gente todavía no lo usa, pero se está empezando a usar. El gobierno pidió. Se hace una campaña de vacunación muy grande entre los chicos entre 12 y 16 años, pero todavía falta mucho. Y se está hablando de traer una tercera dosis de vacuna para septiembre, octubre, y empezar en septiembre con los que tienen problemas inmunológicos. Y en octubre empezar con toda la población. Así que ahí estamos, es decir, chequeando qué está pasando, viendo cómo se hace, haciendo planes y preocupados. Bueno, nosotros, como decimos, nos reflejamos en tu espejo y nos estaban dando cierta optimismo de que en algún momento nosotros íbamos a abandonar los barbijos, siempre pensando en que, bueno, Israel llega primero a la meta, entonces nosotros íbamos con más tiempo de diferencia íbamos a llegar, pero bueno, entonces nosotros ahora estamos doblemente preocupados por la situación que nos toca vivir y por la que nos vamos a tener que vivir. Y nosotros por lo menos tuvimos 4 meses lindos, en los cuales recuperamos todo lo posible, pero se está poniendo muy, muy feo, ¿no? Es decir, vamos a ver a dónde va, porque no es lo mismo. De cualquier forma hay mucha vacunación, pero hay que controlar y ver todos los días. El gran problema es que, como en todas las cosas epidemiológicas, esto es lo que uno ve hoy, en realidad las grandes consecuencias se ven dentro de 2 semanas, y dentro de 2 semanas ya es tarde. Es decir, hoy estamos en una situación de que tenemos en total en todo el país, creo que 37 enfermos graves que están internados en terapia intensiva, en todo el país. Y eso en total son 7 más de lo que había la semana pasada. La semana pasada había 28, ahora estamos en 35. El problema es que en el momento que se escapa, se escapa. Es decir, llegar de 35 a 350 sin que puedas parar es complicado. Y pasa muy rápido, puede pasar en un mes. Bueno, Gustavo, yo para ir cerrando, porque me encantaría, Dani, confirmarme si es real, si hay preguntas para hacer y que la gente tenga un espacio de charla con él. Bueno, Israel, como lo charlamos ahora, no deja de ser fascinante en todas sus variantes. Sigue habiendo llegada de Olim, que a pesar de que les ha sido difícil salir de acá con un montón de trabas, cancelaciones y demás, siguen llegando grupos de Olim de Argentina, de Brasil, de México, en un país que, bueno, ¿cuánto está preparado para recibirlos? Como en una situación que hoy también es muy difícil para Israel la llegada de Olim Hadashim. Yo diría así, en forma
Por supuesto, con todo la dificultad de decir, porque cada vez que hablan de Olim Hadashim me acuerdo de la Alia mía y yo no me quiero acordar de la Alia mía. Pero vamos a hablar en forma clara. Económicamente, la situación en Israel está bien. Económicamente, incluso se puede hablar de que salimos de la corona y el desarrollo económico continúa. La apertura económica es grande, así que en términos de oportunidades, las oportunidades de trabajo, que es lo más importante en todo el día, al final, primero hace falta un techo, después hace falta comer todos los días, y después se puede discutir si es un buen país o un mal país, pero primero hay que comer. En términos económicos y laborales, la situación en Israel está volviendo a situación de desarrollo económico. El desempleo está bajando. Creo que la última vez que lo midieron estaba en el 9%, que es mucho, todavía es el doble de lo que estaba antes, pero esta semana ya tomaron decisión de que desde el 1 de julio no se paga más desempleo, así que la gente está buscando trabajo y hay trabajo. No voy a cobrar media aftala, Zeus. Hasta junio 2021 era. Y hay trabajo, así que la gente está volviendo al trabajo. Y económicamente hubo varias compañías israelíes que imprimieron acciones en Estados Unidos y les fue muy, pero muy bien. Así que la situación diría así, para Olim Hadashim, que lo más importante es si hay desarrollo económico o hay contracción económica, si hay posibilidades de trabajo o no hay posibilidades de trabajo, la situación continúa en forma positiva. Que así siga, que puedan recuperarse de este año largo tan difícil. Es más, todavía todavía, ha sido muy difícil, pero que puedan recuperarse. Le preguntaron al ministro de Economía si va a aumentar los impuestos y dijo que no, lo cual me parece muy bien, porque verdaderamente, económicamente, lo que hace falta no es aumentar los impuestos, sino es aumentar los ingresos nacionales. Y la política de él está dirigida a aumentar los ingresos nacionales, es decir, aumentar el desarrollo económico. Ojalá lo logre. Si él es optimista, yo también. Ojalá lo logre. Bueno, por mi parte, la verdad que estoy maravillada. Y bueno, debo reconocer frente a este público de familias cordobesas que me has hecho así como un tema de gaguín muy grande, de extrañar un poco más Israel hablando esta hora con vos. Bueno, allá ya son las 12. Me gustaría, Dani, si hay preguntas que la gente tenga para hacerles, poder abrir un poquito esto. Bien, bueno, primero me sumo a esto de que estamos ahí todos, creo que todos los que estamos acá estamos escuchando así como atentamente, porque Gustavo ha sido muy claro, muy didáctico, muy pedagógico para en muy poquito tiempo poder explicar una realidad tan, pero tan compleja. Y también es realmente un orgullo que vos seas cordobés y que hayas salido de acá, que Pamela sea cordobesa y que con tanta seguridad, y que haya vuelto, y que con tanta seguridad se pueda hablar en estos términos para que todos nosotros podamos entender y comprender mejor la actualidad israelí. Voy a leer en voz alta una pregunta que dejó Sarita en el chat, que tiene que ver un poco con lo que habías dicho antes y después con lo que preguntó Pamela ahora al final, que tiene que ver con los Olim Hadashim, con los nuevos inmigrantes. Sarita pregunta, ¿cuál es su visión con respecto a la integración de los Olim, de la inmigración en general, frente a las 4 configuraciones culturales que referiste que existen en Israel? Primero que hay que tener en cuenta de que cada sector de Olim pertenece a otro sector de los 4 sectores que hablé, no de los 4, sino de 3 sectores que hablé. De la misma forma que hay Olim laicos como yo,
Hay también olim que son religiosos, hay olim que son religiosos nacionales, y también olim que son haredim. Los que vienen a través de Chabad seguramente son distintos que nosotros. Así que no hay un conflicto con ese asunto. El único, o diría que la parte interesante, o que se va a poner interesante, para mí por lo menos intelectualmente, para mucha gente es una cuestión de vida o muerte, es cuál va a ser la definición, o si va a haber cambio en la definición de, no la definición, sino si va a haber algún cambio en el asunto de la conversión al judaísmo y el reconocimiento de conversiones al judaísmo. Y hay un debate muy grande, muy interesante también, que está hoy en día en el campo legal ya, que empezó hace muchos años cuando un grupo de Haredim ultraortodoxo decidió crear su tribunal propio de conversión, y como consecuencia de ello, un grupo reformista apeló a la Corte Suprema y pidió ser reconocido también, diciendo que si cada grupo puede hacer la conversión que quiere, entonces los reformistas también. Ahora, entre esto y lo otro, el Tribunal Supremo de Justicia durante 12 años le pidió al gobierno que haga una legislación del asunto para no intervenir. Y durante 12 años el gobierno no lo hizo, pero sí hizo un comité muy interesante, porque está formado por gente religiosa, que llegó a la conclusión de que en Israel tiene que haber un tribunal de conversión nacional único, en el cual están representados todas las líneas. Ahora va a ser interesante ver, teniendo en cuenta que Lieberman tiene sus intereses en este asunto, por ser un partido de Olim, va a ser interesante ver a dónde vamos con esto, en este gobierno también, en el cual el ministro de religión de este gobierno es del Partido Religioso Nacional, no es del partido ultraortodoxo Haredim, sino religioso nacional. Kahana, que fue, entre otras cosas, fue también comandante en la Fuerza Aérea de una unidad de F-36, creo, de los últimos aviones. Pero aparte viene con una base religiosa muy baja, y que él también representa sectores religiosos que quieren romper un poco el monopolio de la Rabbanut HaRashit. Tener en cuenta que la Rabbanut HaRashit en Israel hoy en día está dominado por los sectores ultraortodoxos y no por los sectores nacionales. Así que eso va a ser interesante, creo, ver si hay un cambio y más apertura, teniendo en cuenta también que el presidente Herzog, que es muy consciente de los problemas de la Kehilá judía en el mundo y de las divisiones en la Kehilá judía del mundo, es decir, las divisiones en Israel algunas de ellas reflejan las divisiones en las comunidades judías en el mundo, no son completamente extrañas. Así va a ser interesante viendo que Herzog es presidente, que Bennett representa la línea religiosa nacional y no los ultraortodoxos, y que tiene una vista distinta de las cosas. Bien, muy bien. Vamos con la última pregunta. Y luego hacemos el cierre. Alejandro está preguntando ¿qué piensa la población de Gaza sobre Hamas? ¿Qué posibilidades tienen de frenar por ellos mismos a Hamas? ¿Qué piensa la población de Gaza? La población de Gaza, de Gaza, ¿qué piensa sobre Hamas? ¿Y qué posibilidades tienen de frenar por ellos mismos a la agrupación terrorista Hamas? Es más o menos como preguntarle a los argentinos qué piensan de Krishna y qué posibilidades hay que los paren a los Krishna. Voy a decir en forma general algo así. Una de las primeras cosas que aprendí en sociología y que pienso que es muy cierta
es que cambios de gobierno no son consecuencias de miseria, sino que por lo general son consecuencias de expectaciones no cumplidas. Es decir, la gente sale a la calle cuando le prometen algo y no lo cumplen. Pero cuando no le prometen nada, entonces no sale a la calle. Ahora, con Gaza es lo mismo. Gaza es una zona que tiene tantos problemas. Es decir, hay que pensar que el 45% de la población está desocupada. El otro 55%, o mínimo el 20%, gana sueldos de Hamas. El resto son campesinos. El Hamas destruyó a todas las fuerzas políticas que existían en Gaza. En Gaza estaba el Fatah. Lo echaron a patadas al Fatah. No hay, el que dice que tiene algún tipo de relación con el Fatah lo matan. Es un gobierno dictatura. Y aparte que no tiene otra cosa. Es decir, no es que existen otras franjas. Es decir, así que básicamente están, y lo que nosotros escuchamos de la población de Gaza son dos cosas: los que apoyan al Hamas y los que dicen nosotros no apoyamos al Hamas, pero ¿qué voy a hacer? No tengo alternativa tampoco. Y no hay que olvidarse que Hamas es una fuerza militar, es decir, no es un gobierno democrático que con un poco de propaganda se puede cambiar. Es una fuerza militar, es gente que va armada, que está armada en las calles. No es tan fácil presentar una alternativa incluso de oposición. Lo que sí, hay mucha gente que, dada la oportunidad, se irían de Gaza y no volverían nunca. Y de que se puede ir, se va. Es más o menos la oposición es irse, si se puede ir. Bueno, Gustavo, la verdad que hemos llegado ya al tiempo que hemos pautado y el objetivo que nos hemos planteado de esta actividad cuando te convocamos a vos, al cual ya dijo Pame, ya dijo Dani, ya dijimos al inicio, dijo Dani, Kaya también, estamos muy agradecidos. Creo que cumplimos el objetivo de que aprendimos sobre la actualidad política, social israelí, de la mano de un profesor que salió de acá, como dijo Dani, que está instalado allá, que ha hecho toda su carrera, a la cual le agradecemos y te agradecemos por el tiempo de la comunidad de Córdoba, desde Maccabi Noa, desde el Centro Unión, desde Daya, que hemos organizado esta actividad. Así que no solamente agradecerte a vos y a Pame, que también se sumó a hacer la entrevista, sino que también agradecer a toda la gente que nos acompañó, que fueron más de 50 pantallas y familias que estuvieron escuchándote. Así que la verdad que cerramos un fin de semana completo. Ganó Argentina, ganó Belgrano, te escuchamos a vos. Estamos volviendo progresivamente a las actividades en el club, seguimos haciendo actividades comunitarias y charlas para todos, desde el Centro Unión y desde Maccabi Noa y también desde Daya. Así que, Gustavo, un placer haberte escuchado. Y bueno, el abrazo y el saludo cordial mío es extensivo de todos los que participamos en esta charla y de las tres instituciones, sin lugar a dudas. Así que gracias, Dani, también. Un abrazo enorme y muchas felicidades. Así que abrimos el micrófono para que todos se saluden y sea un caos. Si les parece, Dani, abrimos todo el micrófono. Primero tengo que saludar. Primero les agradezco a todos la presencia y también haber venido. Fue verdaderamente un placer ver a tantos amigos, a tanta gente conocida, incluso familia. Verdaderamente muchas gracias y fue un placer estar con ustedes y aportar un poco del conocimiento mío. Y les agradezco a todos por la presencia, por la buena onda, por todo. Ahora sí. Que pronto lo podemos ver presencialmente, ¿no? Para el instituto no me gusta, es lo único malo para vos, pero bueno, no pasa nada. Para vos, para Hugo también es mala, así que nada. Bueno, vos lo sabés, pero en una época había judíos en Alta Córdoba. Y los judíos de Alta Córdoba eran todos hinchas de instituto. Bueno, un abrazo grande. Racing, pero no importa. Por poner un Beit Knesset en la cancha de instituto. Claro, en aquella época sí. Dije debe estar contento porque también ganó Racing de Córdoba y está puntero, así que bueno. Sí. Bueno, Gustavo, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches a todos.
Gracias, Gustavo. Gracias, Y espero que la gracias. próxima vez nos veamos en Córdoba ya. Gracias. Sí, estás invitado a un asado por acá. Seguro. Nadie dijo Bienvenido. nada sobre talleres. No, bueno, pero falta, así que no pasa nada. Quedó afuera de todo, no pasa nada. Chao, buenas noches a todos. Chao, gracias. Baila todo. Gracias, baila Gustavo. todo. Gracias, Pamela. Gracias. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes.